muy al tema de transporte. Entonces esa universidad pues me abrió la puerta. La tesis doctoral mía fue una propuesta basada en Internet móvil y computación móvil ubicua para acceso a información desde cualquier dispositivo móvil y que esa información tuviera un modelo matemático para que se pudiera ver en cualquier tipo de dispositivo. Es un problema que hoy todavía no está resuelto. Entonces, trabajé ese proyecto y luego la tesis de doctorado que le dirigía a un profesor sobre intercambio de información de transporte. Algunos proyectos, los proyectos que hacíamos eran principalmente para estas tres entidades: Dirección de Tránsito de Madrid, Dirección General de Tránsito del País Vasco y el Servei Català de Trànsit de Cataluña. Ellos eran los que financiaban nuestros proyectos. Dos proyectos europeos grandes, ARS y CERTI, en los que estuve ayudando con el tema. Básicamente lo mío era la parte informática, la parte de movilidad y desarrollo de aplicaciones web y móviles. La siguiente, por favor. Esos proyectos específicos en los que trabajé, ver el nombre me pone un poco nervioso todos los años y la lectura y todo lo que tocó dedicarle al asunto. Esa es una de las interfaces de unas aplicaciones que hice, que básicamente era mostrar información de tránsito de las vías, luego por web, por móviles y luego con voz. En ese entonces le interesaba mucho a España prevenir que la gente no se muriera, y creo que todavía le sigue interesando. Busquemos que no se mueran tanto. Dime. Que sigan interesando, ¿no? Entonces, como querían que la gente no se muriera, entonces le estaban informando dónde hay atasco, dónde hay nieve, dónde hay huecos, dónde hay de todo eso, y nosotros desde el instituto hicimos esas aplicaciones con equipos. Viví esa experiencia mágica que un día nos dijeron: tenemos 300 millones de euros ya para proyectos, ¿en qué se les ocurre que los gastemos? Yo, bote de imaginación a ver en qué nos gastamos los 300, porque estaban las vacas gordas, ¿no? Ahorita dirán ahí 1.000 euros. Bueno, y proyectos que hicimos ahí con ellos. A la vez que yo estaba haciendo el doctorado, dirigía tesis de maestría y de pregrado de la UNAP con estos temas. Siguiente, por favor. Finalizando, cuando volvimos en 2004, generamos un grupo de investigación sobre gestión de conocimiento, que ha sido grupo A1 Colciencias 2 veces, multidisciplinar. Y ese grupo de investigación ha generado empresas, una empresa que tiene, a la anterior por favor, sede en Portugal, Geatis.org, una asociación científica internacional sobre telemática y sistemas de información. ESAM, que es la empresa que tiene el grupo donde hice el doctorado, es una empresa que desarrolla aplicaciones móviles para el transporte y tiene una solución para manejo de encuestas muy fuerte que la han vendido en Australia y demás. Entonces nosotros estuvimos ahí con esa empresa y con otras más. Esto nos llevó a que hace 2 años, año y medio, nos ganamos un proyecto del Ministerio de las TIC, que en este momento van $1,5 millones. Es un proyecto que se llama apps.co, es el nombre con el que el Ministerio de las TIC bautizó a este proyecto. Ese proyecto busca generar empresas usando Internet, básicamente. Y cualquier persona puede entrar. Hemos tenido desde una niña de 15 años del Colegio Gimnasio Superior que hizo una aplicación para tabletas donde llega una persona a una universidad y le dice qué opciones de becas hay, de créditos hay, quién da créditos y quién no. Y desde esta niña de 15 años hasta señores de 70 años que con su familia han generado empresas. Y el Ministerio de las TIC ha gastado 70.000 millones de pesos en toda Colombia en este proyecto, promoviendo que Colombia sea uno de los países más adelantados del mundo en desarrollo de software para aplicaciones web y móviles. Estas son algunas de las empresas que ya están, que ya venden, distintas del área de la salud, del área de ambiental, y bueno, esa es la presentación más o menos para ser puntual con el tiempo. Espero que les haya gustado y que presenten propuestas a apps.co, que según el Ministerio sigue por lo menos 2 años más. Muchísimas gracias al doctor Eduardo también. Para hablar de tema de ciudad como ecosistema, nos acompaña la doctora Clara Inés Peña de Carrillo. La temática que abordará será un modelo de tejido social competente para las ciudades inteligentes. Me permito referenciar brevemente su perfil. Es ingeniera de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, especialista universitario en técnicas de investigación de Madrid, máster en ingeniería telemática también de Madrid, doctora en tecnologías de la información de la Universidad de Girona en España, postdoctora en ingeniería dirigida por modelos aplicada al software educativo en Francia. Ha sido empresaria del software, consultora de informática y docente universitaria de pregrado y posgrado.
de Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente es docente titular, investiga en temas de ciudades inteligentes y aprendizaje adaptativo y dirige la maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación de la UNAD en convenio con el TEC de Monterrey, México. Y gracias a ella estamos hoy aquí. Bienvenida, Clara. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de la otra parte de las ciudades inteligentes y la más importante de todas, que son la gente, ¿sí? ¿Cómo vamos a preparar la gente para poder vivir en una ciudad inteligente? Porque todas las soluciones deben ser para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y ese mejoramiento se da en todo un proceso educativo. Entonces, nuestras estrategias y nuestras funciones se centrarán en eso. Les voy a presentar una propuesta que se está trabajando la ingeniera Mónica Liliana Chaparro. Le estoy dirigiendo su tesis doctoral en ingeniería, área de gestión tecnológica de la Universidad Industrial de Santander, referente a este tema que es cómo crear un modelo de tejido social competente para que pueda estar en la ciudad viviendo o aprovechando las bondades de una ciudad inteligente. Primero miremos una cosa, si esta imagen lo dice todo, ¿sí? Entonces, hay gran cantidad de desigualdad en el mundo, ¿sí?, en cuanto al manejo de la riqueza. Entonces, tenemos que dar soluciones en todos los ámbitos. Tenemos que crear las fuerzas vivas de la ciudad para poder generar desarrollos articulados y que mejoren la calidad de vida. Si ve usted esa igualdad, esta foto es del informe Oxfam, del Oxford, de relación de los problemas con el hambre, y fue un informe del año pasado. Bueno, entonces se dice que la desigualdad extrema no es inevitable, o sea que sí hay manera de poder solucionar esos procesos de desigualdad, y eso se hace a través de un proceso educativo, ¿sí? Hay que crear cultura en todos los ámbitos, cultura en el funcionario, cultura en el ciudadano normal, cultura en el académico, ¿sí? O sea, desde la academia debemos generar estrategias, ¿sí?, para orientar esos procesos de formación y esa cultura. Bueno, ¿qué es una ciudad inteligente? Entonces, realmente la ciudad inteligente tiene dos componentes básicos, que son la componente tecnológica y la componente social. La componente tecnológica, ¿qué permite? Hacer la ciudad más eficiente tecnológicamente, y la componente social, considerar al ciudadano para diseñar esa ciudad con esa componente tecnológica. Bueno, la ciudad inteligente, por ejemplo, se reúne en una serie de factores que hacen convertir la incertidumbre en información. Entonces, ¿cómo hacemos una solución inteligente para la ciudad? En el manejo de la información, ya miraremos más adelante cómo se hace. ¿Cuáles son los principales actores en una ciudad inteligente? Pues la industria, la administración pública, la comunidad científica y, por supuesto, de último, el ciudadano, ¿sí? Todos ellos trabajan en pro del ciudadano. ¿La industria qué hace? La industria genera productos de tecnología urbana. La administración pública son los grandes consumidores de tecnología, son los generadores, por ejemplo, de todas las normativas, de los marcos regulatorios para que se puedan desarrollar proyectos de ciudad. La comunidad científica, ¿qué hacemos nosotros? Desarrollamos metodologías, soluciones y maneras para que los incentivos de desarrollo de ciudad funcionen. Y el ciudadano es el centro de la iniciativa, genera un retorno informativo, y hay que considerar que si ese retorno no se da, pues entonces la iniciativa tiene pocas probabilidades de ser exitosa. O sea, nosotros desde la academia debemos generar proyectos de tal manera que todas esas soluciones para la Smart City nos puedan dar datos que nos permitan hacer análisis inteligentes para la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, miremos cuál es la base. Entonces, como les decía, la base fundamental de una ciudad inteligente es la información. Entonces, la información, diferentes tipos de datos, como los vemos ahí. Hay que hacer una recolección periódica y real para orientar la toma de decisiones, por eso las tomas de los datos va a ser automatizada a través de sensores, ya los vimos, a través de sensores o preguntando a la gente directamente, pero hay que hacer también encuestas inteligentes, de tal manera que motive al usuario a responderla y no que lo corra, ¿sí? Bueno,
El análisis de datos, se pueden identificar nichos de innovación en un negocio, por ejemplo, si las empresas, por ejemplo, de software pueden estar funcionando con sus soluciones de acuerdo a las necesidades del usuario, qué se puede mejorar, o sea, si no tenemos manera de capturar cómo es la aceptación, por ejemplo, de un producto mediante la interacción del usuario, es difícil poder crear un paso más allá o una solución que sea más eficiente para un problema particular. La obtención de datos a partir del usuario, entonces, como les decía, encuestas inteligentes haciendo seguimiento de trazas, o sea, a medida si es una aplicación a través de Internet, cómo poder capturar todos esos movimientos que hace el usuario frente a los productos que le estamos ofreciendo para poder hacer un modelado del usuario y dar soluciones ajustadas a sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas integrados, hacer sistemas integrados de información que capturen datos de los instantes de la vida cotidiana, los sensores, podría decir. ¿Cómo podemos modelar una ciudad? Reconociendo los aspectos de las necesidades del usuario. ¿Cuántos usuarios van a un parque? ¿Por qué van al parque? ¿Sí? ¿Cuántos se movilizan en el transporte público? ¿Cuántos utilizan la bicicleta? ¿Qué tipo de personas son las que utilizan la bicicleta más comúnmente? Para poder dar, estudiando en conjunto con las autoridades, la academia y el ciudadano en general y la empresa, una solución ajustada al contexto, que es un aspecto importantísimo y una palabra clave en todo este manejo. No puedo tener una solución, como hablaba Luis al principio, de meter una tecnología por meterla, si no he considerado y he hecho un análisis del contexto para poder decir, efectivamente voy a sacar provecho de esa tecnología. Bueno, el ciudadano cuenta, por ejemplo, con el cerebro colectivo de la ciudad. Entonces, la ciudad le puede hablar al ciudadano de acuerdo a su perfil y decirle lo que le interesa en un momento dado. Digamos, si, por ejemplo, la ciudad está haciendo un control del riesgo cardiovascular de sus ciudadanos, ¿qué podemos hacer para medir? ¿Sí? Oiga, por favor, unas personas, o por ejemplo, problemas de salud. ¿Cómo podemos decir no vaya por allí porque usted tiene peligro en que allí hay mucha alergia, los árboles generan estas polen y entonces usted se puede enfermar? Si yo tengo un modelo de usuario, unas variables que me puedan permitir asignarle lo que él necesita en el momento en que lo necesita. Bueno, en una empresa, por ejemplo, los sistemas de información son como el sistema nervioso de una persona. En la ciudad se debe establecer un sistema nervioso de la misma que guíe la existencia, por supuesto, de la ciudad. Esta propuesta, por ejemplo, considera este modelo, el modelo de Giffinger, que propone que una ciudad inteligente se puede manejar a través de estas 6 dimensiones. La dimensión de la economía inteligente, que está basada en la teoría de competitividad regional, la dimensión de la movilidad inteligente basada en transporte y economía mediada por TIC, el medio ambiente inteligente basado en uso inteligente de los recursos naturales, la gente inteligente en el sentido de la creación del capital social y humano para vivir en esa ciudad, el estilo de vida inteligente basado en la calidad de vida y la gobernanza inteligente basada en la participación de los ciudadanos en el gobierno de las ciudades. Entonces, ¿qué tenemos nosotros orientado en esta propuesta? Poder formar la gente para colaborarle al gobierno en la administración de la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que haya una gobernanza inteligente? ¿Sí? Partiendo del capital social humano. Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Tenemos que generar sostenibilidad social y ambiental con este modelo, gente cualificada con base en la práctica del aprendizaje permanente, gobernanza incluyente y transparente, o sea, efectivamente estamos trabajando considerando el usuario, ¿sí? El gobierno considera al usuario para tomar sus decisiones, para ofrecerle los servicios para sus necesidades, el ciudadano gestionando entorno de la mano de tecnologías avanzadas. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, cómo se deriva esto, cómo hacemos la participación de los ciudadanos en el gobierno de las ciudades. Lo hacemos por medio de estrategias del aprendizaje permanente. Es decir, nosotros aprendemos una cosa y no paramos ahí, tenemos que continuar aprendiendo porque el mundo va evolucionando y tenemos que seguir actualizándonos a medida que va pasando para estar preparados a toda esta articulación de procesos y de fenómenos que están sucediendo en la ciudad. Entonces, el capital social y humano es un insumo para ese aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente, entonces,
nosotros hemos considerado 3 ramas para poderlo realizar. Primero, la educación inclusiva. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Estamos siendo incluyentes en los procesos educativos, estamos considerando las barreras que hay para que haya una discriminación social, para que no haya discriminación social, para que no haya una discriminación por discapacidad, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, hay que pensar en el contexto sociotécnico del ciudadano, hay que considerar los perfiles que tiene el ciudadano, o sea, considerarlo es analizar, bueno, qué niveles de formación y cómo se están aplicando en su desarrollo laboral para poder iniciar proyectos de perfeccionamiento de su profesión o de inclusión realmente en la vida. Considerar el estilo de aprendizaje, ¿por qué? Porque la educación también hoy en día tenemos que hacerla a medida, personalizada, que motive y enganche al estudiante a que pueda recibir ese proceso formativo de una manera agradable. Entonces, ¿cómo saber que yo imparto una educación que puede considerar al estudiante que aprende visualmente o que aprende mejor verbalmente o que es un estudiante reflexivo y le doy estrategias para que piense y dé una solución al problema desde su manera de aprender? ¿O es un estudiante activo que aprende haciendo? Bueno, todas esas consideraciones son importantísimas a la hora de diseñar un programa educativo y que pueda involucrar y dar soluciones efectivas en la ciudad. Por ejemplo, la competencia ciudadana. Las competencias ciudadanas consideran la competencia educativa, la competencia jurídica, la competencia sanitoecológica, la competencia productiva. Esto ya hay un marco que ha adoptado, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, donde se han establecido cuáles son las que se pueden desarrollar, pero aún falta mucho marco regulatorio, o sea, no se ha avanzado en la inclusión de los currículos, que sea desde la educación básica a la media, se vaya incorporando todo este proceso de desarrollo de las competencias ciudadanas, y más aún cómo lo estamos haciendo con la gente adulta que ya se supone que está formada y que no tiene esas competencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues diseñar un programa que podamos hacer con todas las articulaciones, ¿sí? Que podamos hacer desde la universidad, manejarlo y poderlo proponer para sacar una política pública y empezar todo ese desarrollo y medición de si se ha logrado o no una competencia. O las competencias digitales, donde están incluidas la competencia informacional, alfabetizaciones múltiples, ciudadanía digital, competencias cognitivas genéricas, competencia informática o tecnológica, por ejemplo. ¿Por qué yo estoy actualizando la tecnología día a día? ¿Me estoy actualizando por moda? Preguntémonos. Muchos compramos un celular súper sofisticado y solo hacemos botón verde o botón rojo, ¿sí? Pero no me puedo quedar atrás de aquí de mi amigo que está con la última tecnología. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desperdiciando el dinero, ¿sí? Que podemos aprovechar en otras cosas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida permite la realización personal, la participación en la sociedad y alcanzar el éxito en el mundo laboral. La competencia ciudadana es una evolución del concepto de la educación cívica. Antes, yo recuerdo que cuando yo estudié teníamos urbanidad y educación cívica en el colegio y ha ido, a medida que pasan los años, se ha quitado todo eso de los currículos, ¿sí? Y nos hemos encontrado el problema grande que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. No sabemos comportarnos, ¿sí? No tenemos valores, etcétera, etcétera. Bueno. El ciudadano competente sigue unos parámetros de comportamiento en los planos políticos, sociales y económicos. Eso es lo que queremos, ¿sí? Las competencias digitales, además de contribuir al desarrollo actualmente, son una exigencia formativa. Reducción de la brecha digital, por ejemplo, el Ministerio de TIC ha emprendido cómo crear los ciudadanos, cómo desarrollar esas competencias digitales en los ciudadanos, ¿sí? Para que todo el mundo tenga, en igualdad de condiciones, acceso a la tecnología, ¿sí? Pero como decía, por ejemplo, Eduardo, no vamos a decir que un campesino se la pase en Facebook porque descuide sus cultivos, pero si al campesino lo preparamos y la alfabetizamos digitalmente, posiblemente utiliza Facebook para ofrecer sus productos que está generando en el campo. Entonces, ahí sí es un proceso muy interesante de inclusión de la tecnología en su día a día. Bueno, las TIC son elemento esencial para informarse, aprender, comunicarse y construir conocimiento. Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir son elementos fundamentales para tener éxito en los nuevos contextos. Por eso se dice que debería hoy en día, de hecho en Europa ya se ha hecho, que los currículos se ha orientado, sobre todo en la formación para ingenierías, por ejemplo, de diseños por competencias. Entonces, ¿cómo lograr? Eso es la idea de poder llegar a ser, porque tenemos que aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, y eso se hace precisamente diseñando estrategias para
para lograrlo mediante medición de competencias. Entonces, la formación basada en competencias posibilita el desempeño ético, idóneo, autónomo y creativo de las personas. Las personas articulan el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir para ser eficaces, solidarios, hacer el bien de manera cooperativa y gestionar su propio proyecto ético de vida. La idea de crear un tejido social es ¿qué? Poder hacer proyectos colaborativos, poder hacer proyectos conjuntos que den soluciones generales a la ciudad, porque hemos visto cantidades de cosas que las soluciones son puntuales, aisladas, ¿sí? Y normalmente son las mismas soluciones que ya otros han hecho y que han invertido mucho más dinero para invertir la rueda que ya está hecha. Igual se está haciendo también a niveles de estudios y esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una política clara para desarrollar esos proyectos. Bueno, las ciudades, por ejemplo, en cuanto a la educación, ¿cómo hacemos educación inclusiva? Entonces, se conoce también en el contexto de las ciudades inteligentes, ustedes han oído hablar de qué es una ciudad educadora, qué es una ciudad con talento, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Aprovechar pues el talento de la ciudad, el talento de los ciudadanos para poder construir, saber elegir las metas de la ciudad, saber construir con los ciudadanos todos esos procesos que necesitan para que la ciudad salga adelante. El conocimiento y la educación son ejes básicos para el desarrollo y la inclusión social. Se dice que una ciudad educadora es una ciudad que incluye. Y bueno, si ustedes pueden ver, ya integrado la propuesta, si vamos desde el punto de vista a partir del desarrollo de sus competencias, ¿eso cómo se hace? Si tenemos una sumatoria, la educación inclusiva, todos esos procesos, más incorporando competencias ciudadanas, más incorporando competencias digitales, tenemos ya un tejido social. Un tejido social que va a ser el factor de éxito para el gobierno electrónico, ¿sí? Porque el gobierno electrónico hoy en día, la gobernanza inteligente se basa en el gobierno mediado por TIC, ¿sí? Que desarrolla, por ejemplo, estamos centrados en poder generar o fortalecer las relaciones gobierno-ciudadano, que es una de las ramas del gobierno electrónico, o ciudadano-gobierno. O sea, el gobierno le ofrece soluciones al ciudadano, ¿sí? Pero también tiene que recibir del ciudadano si esa solución fue efectiva o no y si tiene que continuar mejorando, o sea, que se den los procesos de innovación a medida que pueda hacer análisis de las interacciones del usuario frente a esos servicios que le está ofreciendo el gobierno a través de los portales de gobierno en línea, por ejemplo. ¿En qué nos apoyamos de tecnología, por ejemplo, para desarrollar competencias digitales y toda esta articulación? Pues todas las herramientas de la web 2.0, de la web semántica, todas estas herramientas que nos permiten desde cualquier punto de vista hacer esos análisis inteligentes de toda esa información para poder hacer modelados y para poder hacer soluciones ajustadas a las necesidades. Si ustedes ven, esto es un ciclo que se retroalimenta. Una cosa importantísima también es que no descuidamos el aprendizaje organizacional, porque el aprendizaje organizacional nos va a permitir hacer más competitivas las organizaciones, pues efectivamente para sacar adelante la ciudad. Entonces debe ser un proceso también continuo de aprendizaje en la organización con toda la información que se está generando. Muchas de las cosas nosotros como investigadores hemos visto que se genera grandes cantidades de información en una institución y eso no se aprovecha para nada, se desperdicia, ¿sí? Entonces hay que hacer modelos mediante inteligencia artificial para poder aprovechar al máximo y sacar patrones, perfiles y ofrecer lo que realmente el ciudadano requiere. Si ustedes ven, esto es un ciclo que nunca para, ¿sí? Estamos retroalimentando elementos, por toda esta creación de todo este tejido social retroalimenta el capital social humano, ¿sí? De ahí para allá vuelve al aprendizaje permanente, insumo para el aprendizaje permanente y toda esta solución vuelve a retroalimentar la gobernanza inteligente, ¿sí? Entonces, podemos decir, así como en conclusión, que, por ejemplo, el aprendizaje organizacional, ¿para qué sirve? Para aumentar las capacidades de la organización para llevar a cabo acciones eficaces. Fijémonos que el aprendizaje organizacional le permite a la institución transformar la información en conocimiento, ¿sí? Y ser así, entonces, más competitiva. Bueno. Finalmente les quiero decir que yo ya me puse la camiseta, ¿sí? Ahí podemos ver, y nuestro lema es somos inteligentes, creamos cultura smart, y desde hoy para adelante, aquí desde la UNAP, estamos en ese proceso. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a la doctora Clara. ¿En dónde estamos y para dónde vamos en el tema de ciudades inteligentes, vistas como un ecosistema holístico? Sobre este tema, potencialidades de las Smart Cities en Santander, contamos con la compañía del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez. Me permito referenciar brevemente su perfil. Es administrador de empresas y especialista en gestión estratégica de mercadeo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha sido director ejecutivo de FENALCO Santander, gerente regional de mercadeo de Servientrega, presidente del Comité de Gremios de Santander, entre otros. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Un cordial saludo para todos los asistentes y en especial para las directivas de la universidad por esta invitación. Muchísimas gracias. Siempre es un orgullo para mí volver a mi alma mater, hablar de los diferentes temas de ciudad, de región que venimos promoviendo con mucha fuerza y de manera articulada también. Y de manera articulada con las diferentes entidades públicas y privadas que de cierta manera todos influenciamos de manera positiva esto que está pasando en Santander. Tenía yo la visita de dos representantes del Banco Mundial ayer que vinieron a hacer un estudio sobre ciudades en el mundo con crecimiento económico extraordinario. Seleccionaron solamente 6 ciudades a nivel mundial. Seleccionaron 2 de Asia, 2 de África, 1 de Europa y 1 de las Américas. Esa de las Américas fue Bucaramanga, lo cual, pues por supuesto, que refuerza esa idea que hemos querido transmitir de que en Bucaramanga y en Santander están pasando cosas positivas. Muchas veces nosotros mismos no nos creemos el cuento. Muchas veces en Santander creemos que todo está mal y nos hacemos una idea de que las cosas van por mal camino, pero no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial, lo dicen los diferentes medios que a nivel nacional e internacional han venido hablando de lo bueno que está pasando en Bucaramanga y en Santander. Entonces, nuestra misión un poco es contarles, para que se lleven un mensaje positivo sobre todo esto que está pasando, sobre cuáles son los retos que nos vienen y cómo afrontarlos. Ese es básicamente el mensaje que quisiera dejarles. Vamos a comenzar entonces mostrándoles un poco sobre algunas cifras que me parecen representativas, que pueden de pronto enmarcar un poco lo que está pasando en Santander y en la área metropolitana de Bucaramanga, una tasa de desempleo que, como ustedes saben, que para el departamento siempre estamos entre los primeros lugares en empleo, estamos en el 7.8%, en Bucaramanga específicamente debemos estar alrededor del 9%. Hemos mantenido la tasa de desempleo en un dígito prácticamente a lo largo de la última década, de lo cual es muy bueno, y más considerando que hace 20 años estábamos en cerca del 25% de desempleo. Eso es una cifra bastante representativa en términos de poder enmarcar lo que está pasando acá. Área licenciada de construcción. Construcción es uno de los sectores estrella en el departamento de Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga ni se diga. Construcción ha venido evolucionando de manera muy positiva, con unos crecimientos que comparativamente con el nivel nacional son de destacar. De igual manera, una inflación que, si bien ha venido creciendo durante los últimos meses por cuenta de toda esta dinámica que está sucediendo en el departamento y que ha venido incrementando de manera notable los precios en general, por supuesto por pura y física ley de oferta y demanda, ha venido siendo una inflación en todo caso controlada. Veamos la inversión en nuevas compañías. Más adelante tengo un slide en el cual les cuento un poquito sobre el emprendimiento de Santander, que es uno de esos factores importantes a considerar cuando hablamos del desarrollo económico de la región.
colocación de recursos financieros y pasajeros movilizados por el aeropuerto Palo Negro. Como anécdota de lo de Palo Negro, pues ustedes saben que nosotros hemos estado muy activos en todo lo que tiene que ver con la remodelación del terminal aéreo. Hemos logrado que se triplique el área que se tenía hace unos meses en el aeropuerto Palo Negro. Vamos a arrancar con un proyecto de segunda fase de remodelación del aeropuerto. Ya cumplimos con la primera fase, ahora vamos a arrancar con un proyecto de remodelación de segunda fase que muy seguramente hacia finales del otro año ya estará listo. Pero como anécdota les cuento que la proyección que teníamos para el año 2012 de pasajeros pasando por el aeropuerto Palo Negro era de 650.000. Terminamos con 1.334.000, es decir, duplicamos esa cifra que se tenía esperada y que se había proyectado hace aproximadamente 7, 8 años. Esto habla de la buena dinámica, porque sin duda alguna ese flujo constante de gente muestra que algo está pasando acá. Sigamos. Algunos índices de calidad de vida: PIB per cápita, $12.111, el primero entre las 5 principales economías. Y quiero contarles que tenemos un gran reto. Más adelante les cuento un poquito de esto, pero creemos que ese PIB per cápita de Santander puede llegar a duplicarse durante la próxima década. Ahorita les cuento cómo pensamos hacerlo. Incidencia de la pobreza. Siempre en los indicadores de pobreza Santander ha venido siendo destacado por lo bueno, por supuesto. Bucaramanga en especial siempre se destaca como la ciudad con menor pobreza en el país. Coeficiente de Gini que mide la desigualdad, siempre también estamos muy destacados ahí. Aquí podemos decir que en Bucaramanga existe una proporción de clase media mucho más alta de la que existe en el resto del país. En Bucaramanga los ricos no son tan ricos y los pobres no son tan pobres. Aquí por eso vemos que los índices de pobreza no son tan altos. Y cuando vemos los índices de pobreza extrema se nota aún más, porque la pobreza extrema en Bucaramanga no es tan extrema como en otras regiones del país. Y de igual manera la riqueza también tampoco es tan grande como en otras regiones del país. Por eso vemos una concentración bastante alta de clase media, que por supuesto favorece esa buena distribución del ingreso en nuestra área metropolitana de Bucaramanga. Tasa de desempleo, ya les comentaba sobre esto, sigamos. Crecimiento de la región durante los últimos años, bastante positivo. Tenemos el promedio de crecimiento más alto a nivel nacional. Hemos crecido en promedio durante los últimos, periodo 2000 a 2012, un 4.9%, por encima de Bogotá con 4.6%, Antioquia 4.3%, Valle 3.8% y Atlántico 3.6%. Y esto ha ocasionado que seamos la región en el país que más gane espacio en participación porcentual dentro del Producto Interno Bruto Nacional, como lo vamos a ver en el siguiente slide. Participamos con el 6.8%, sigamos, y venimos de una participación del 5% en 1992. Hemos ganado 1.8 puntos porcentuales, lo cual nos coloca como la región que más ha incrementado su participación en el PIB nacional. ¿Por qué se ha dado todo esto? El estudio del Banco Mundial que les comentaba hace un segundo, que básicamente lo que pretende es identificar esos factores de éxito que han llevado a esas 6 ciudades del mundo a crecer de una manera más fuerte que las otras ciudades en su contexto nacional, nos van a dar unos elementos de juicio muy fuertes sobre lo que está pasando en Santander. Pero lo que hemos estudiado a nivel local, lo que hemos visto a través de los estudios de las diferentes universidades, del Banco de la República, de los estudios sectoriales que nosotros hacemos, tienen 3 o 4 componentes que consideramos clave. Primero,
que tenemos una gran diversidad en actividad económica. Si ustedes ven la distribución de nuestro PIB, la actividad económica no está concentrada en una o dos actividades como sí pasa en muchas regiones, sino que tenemos una actividad económica muy bien distribuida entre industria, servicios, construcción, comercio y transporte principalmente, agricultura también con una participación ahí relevante. Pero vemos que cuando desagregamos esto por subgrupos, eso está muy bien distribuido. Tenemos unos servicios importantes en lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con servicios inmobiliarios, lo que tiene que ver con servicios financieros. De igual manera, nuestra industria, que por supuesto tiene un componente de refinación de petróleo, que si bien es importante, no tiene tanto peso como creyéramos que podría llegar a tener. Mucha gente dice, es que el crecimiento de Santander es por el petróleo. Esto no es tan cierto. Si nosotros vemos el total de la incidencia del petróleo en el PIB nuestro, no llega al 7%. Entonces, realmente no podemos atribuirle ese buen crecimiento a lo que tiene que ver con refinación petrolera. Construcción, ya les comentaba, es una dinámica empresarial que tiene un crecimiento sostenido y representativo en el contexto nacional, comercio, bueno, en fin. El mensaje aquí básicamente es que hemos podido sobrevivir las crisis internacionales y las crisis nacionales gracias a esa buena distribución de sectores productivos que nuestro Producto Interno Bruto tiene. Cuando existen bajonazos en algunos de los sectores, los otros están ahí para reemplazar de cierta forma esa buena actividad económica que se viene desarrollando. Ya hablaba un poco del tema de emprendimiento. Quiero contarles que en el área metropolitana de Bucaramanga, en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, crecimos en creación de empresas en un 50% durante los últimos 5 años. Pasamos de un promedio de 8.900, 9.000, 9.500 empresas creadas anualmente a más de 15.000 empresas que hoy en día se están generando en nuestra jurisdicción. Nuestra jurisdicción es Área Metropolitana de Bucaramanga, Socorro, San Gil y Barbosa, no entra Barranca Bermeja. Y Málaga, perdón. Entonces, ese emprendimiento ha sido otro de los factores que hemos identificado como vitales para que este crecimiento se haya venido dando. Tenemos una vocación emprendedora que es reconocida en el contexto nacional y si bien un gran porcentaje de estas empresas son micro, estamos hablando de que el 95% casi son microempresas, son empresas que tienen componentes de sostenibilidad que las hacen, digamos, un poco más competitivas, conociendo las limitaciones, por supuesto, que tiene nuestro contexto regional sobre las empresas de otras regiones. Sigamos. Bien, hablábamos ya de los factores de competitividad. Hay 2 rankings específicamente que son los que miden competitividad por los que basamos o orientamos nuestras acciones. Uno es el del Consejo Privado de Competitividad, otro es el de la CEPAL. Este que ustedes están viendo acá es el de la CEPAL. El de la CEPAL veníamos en el 9º puesto en el año 92 y pasamos al 4º puesto. El gran reto al año 2020 es pasar al 3er puesto y estamos ya a nada, estamos a muy poquito del 3er puesto. Estamos pisándole los talones al Valle del Cauca por un porcentaje mínimo. Yo creo que ya con lo que hemos venido adelantando en temas de reducción de trámites y lo que hemos venido adelantando también en reducción de tributos para la creación de empresa, ya con eso muy seguramente en el próximo ranking estaremos en el 3er lugar. Y en el del Consejo Privado de Competitividad sí estamos de terceros por debajo de Bogotá y de Antioquia. ¿Qué viene para el departamento de Santander? ¿Qué viene para nuestra área metropolitana?
El gran reto que tenemos, sin duda alguna, como actores que intervenimos en el crecimiento económico de la región, es que esto que les acabo de mostrar pueda ser sostenible en el largo plazo. No dormirnos en los laureles, no pensar que la tarea ya está hecha, sino al contrario, poder identificar factores de desarrollo que nos permitan potenciar este crecimiento. Nosotros lo hemos venido haciendo. Y hay ya una cantera de proyectos importantes que se están desarrollando en el departamento de Santander y que de cierta forma van a ayudar a que ese crecimiento se garantice. Pero, como les digo, no podemos dormirnos en los laureles y pensar que la tarea ya está hecha. Tenemos inversiones marchando en el departamento por 22 billones de pesos aproximadamente, solamente en los proyectos más representativos. Tenemos la expectativa de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, de Ecopetrol. Tenemos las zonas francas, no solamente la zona franca de Santander, sino las zonas francas en salud, de Fosunab y la Fundación Cardiovascular. Tenemos dos proyectos de mucha relevancia en agua y generación de energía, como son el embalse de Río Tona, liderado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y el proyecto de Hidrosogamoso, que ya está bastante avanzado también. Tenemos los proyectos turísticos, el acuaparque, los dos acuaparques más bien, el Cerro del Santísimo, lo que se está haciendo en el Parque Nacional de Chicamocha. Tenemos algo muy importante para la región y que nos va a cambiar mucho el panorama de competitividad y lo que se está haciendo en infraestructura de conectividad. Precisamente las 4 concesiones fundamentales terrestres que se están en este momento estructurando y que van a estar listas en los próximos 5 años. Y de igual manera, el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que va a dejar al río Magdalena desde Barrancabermeja habilitado durante todo el año para transporte de carga. Es un proyecto importantísimo en el cual se van a invertir casi 2 billones de pesos que está liderando Cor Magdalena. Y de igual manera lo que se está haciendo en el aeropuerto, la inversión del aeropuerto Palo Negro, que como ya les comentaba, esperamos que hacia finales del otro año ya esté completamente terminada. Sigamos. Entonces, les comentaba un poco sobre ese sueño que tenemos de duplicar nuestro PIB per cápita regional. Sabemos que podemos llegar a niveles mucho más altos de los que tenemos en este momento. Sabemos que tenemos todavía un potencial de crecimiento bastante interesante que debemos desarrollar y que debemos explotar. Por supuesto, lo primero, de manera sostenible, pensando siempre en que la conservación del medio ambiente debe ser prioridad, con el fin de que no se dé eso que se da en otros países. Hoy en día, por ejemplo, nos comentaba la consultora del Banco Mundial, ella vive en Beijing, y nos contaba, mire, allá sí, ha habido un proceso de industrialización bárbaro durante los últimos años, mejor dicho, esta gente la sacó del estado de industrialización, pero uno tiene que casi que ponerse máscara para salir a la calle por los niveles de polución que existen. El agua es intomable, entonces es muy importante que tengamos siempre en el radar que el crecimiento no debe ser crecimiento per se, solo crecimiento, porque sí. Debe ser crecimiento acompañado de un buen plan de sostenibilidad, asegurando que sea un crecimiento que permita garantizar la calidad de vida de los habitantes de la región. Pero, entrando más al tema de cómo lograr ese crecimiento, nosotros hemos realizado un trabajo estratégico durante todo el año pasado que fue bastante fructífero, involucrando a diferentes actores y que finalmente nos dio como respuesta que es muy importante enfocar los esfuerzos que se hacen para garantizar el crecimiento. Nos han vendido la idea a lo largo de muchas décadas que el fuerte de Santander es el calzado, las confecciones y la joyería.
si bien son sectores representativos en términos de generación de empleo, cuando nosotros vemos la distribución de nuestro PIB, son sectores que tienen una afectación casi que nula o una participación casi nula en nuestro Producto Interno Bruto. Por supuesto, lo que esto genera en torno a la potenciación del PIB y al crecimiento que nosotros vimos anteriormente es casi cero. Entonces nos pusimos a investigar cuáles son esos sectores que tienen una incidencia positiva, potente sobre ese crecimiento del Producto Interno Bruto del Departamento de Santander. ¿Cuáles son esos otros sectores que tienen potencial para desarrollar y que nos ayuden también a crecer de manera significativa? Identificamos 5 sectores. Identificamos petróleo y gas como industria que puede tener un componente adicional de innovación en términos de generación de empresa en torno al negocio de petróleo y gas. Identificamos el sector de la industria agroalimentaria, en el cual ya tenemos un camino importante, especialmente en lo que tiene que ver con la industria avícola, pero que todavía requiere un componente de innovación mucho más amplio de lo que se está estimando en este momento, porque las potencialidades que se tienen son bastante grandes. Tenemos otro sector que es el de la construcción, ya les venía comentando, un sector que ha tenido una incidencia muy positiva en el contexto nacional y que está también muy ávido de tener un componente de innovación dentro de sus estructuras empresariales. El sector salud, que ha venido también despuntando de manera muy brillante en el contexto nacional e incluso internacional por cuenta del liderazgo de unos pocos, pero que ha tenido una incidencia bastante positiva. Y el sector de las TICs, un sector que hemos identificado con un gran potencial, que todavía no está desarrollado, pero que tiene un gran potencial de desarrollo y con el cual podríamos llegar también a alcanzar ese crecimiento esperado. Todo esto enmarcado por 2 componentes transversales, que son la educación como componente fundamental de la competitividad. Estamos convencidos de que la educación es ese factor que más ha tenido peso, más ha tenido incidencia en el desarrollo comparativamente mayor de Santander frente a otras regiones. Nuestros niveles educativos, si bien en el contexto internacional todavía nos falta un trecho demasiado largo por recorrer, en el contexto nacional tenemos unos estándares, digamos, buenos para lo que es Colombia en el tema de educación. Y el gran reto en educación es poder realizar una gran cruzada, involucrando actores públicos, actores privados, a la academia, en torno al mejoramiento de la calidad de educación en el departamento de Santander. Si ustedes observan los países que tienen mayor PIB per cápita en el mundo, estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Corea del Sur, son países que se han dedicado, en lugar de voltear su ocupación, sus recursos, hacia temas como la explotación de recursos naturales, se han dedicado a educar, se han dedicado a fortalecer sus sistemas educativos, como quiera que una persona educada es una persona innovadora y es una persona competitiva. Entonces, el gran reto realmente es ese. El gran reto es poder generar una gran cruzada, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, para el fortalecimiento de la educación, que nos permita en el futuro 2 cosas fundamentales. 1, tener gente educada que innove y gente que pueda contribuir de manera mucho más potente al desarrollo de Santander. Y segundo, romper brechas sociales. Ese es el gran secreto, la gran clave para que la igualdad pueda, por supuesto, seguir siendo un factor importante en el departamento de Santander. Y el segundo eje transversal es la infraestructura.
Ya les comentaba yo a ustedes de los grandes proyectos que vienen para nuestra región y sin duda alguna la infraestructura tiene una incidencia directa sobre la competitividad de cualquier región. Entonces, pues el mensaje finalmente es, si bien vamos por buen camino, si bien se han hecho cosas que han resultado ser significativas y positivas para el crecimiento regional, tenemos unos grandes retos que entre todos debemos liderar y construir. Debemos, entre todos, tratar de generar esa visión colectiva que nos permita, como santanderianos, asegurar ese crecimiento futuro y, por supuesto, potenciar lo que hoy en día tenemos. A todos, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos los ponentes su compañía. Los invitamos entonces para organizar la mesa de honor para el panel final de cierre de la jornada de sensibilización sobre la aplicación y tendencias de las Smart City en Colombia, una visión global. La moderación estará a cargo de la doctora Clara Inés Peña de Carrillo. Les agradecemos. ¿Encender las luces? Sí, invitamos a los ponentes a la mesa de honor y personal de logística para que nos ayude a organizar la mesa. Un, dos, tres. Les agradecemos a las personas. Si tienen más preguntas en los papelitos, el personal de logística los va a recoger. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de pregunta-respuesta aquí a través de este panel. Entonces voy a leer las preguntas y asignarlas a cada una de las personas que ustedes han elegido. Bueno, aquí es una pregunta para Juan Camilo Beltrán. Si bien hay muchas personas creando empresas, también es cierto que se liquidan muy rápido. ¿Cuál es el factor predominante para que no prosperen las microempresas? Muchas gracias, es una pregunta bien interesante y sobre la cual hemos trabajado bastante durante los últimos años. Este es un problema no solamente de Bucaramanga o de Santander o de Colombia, sino es un problema grave a nivel latinoamericano. El 85% de las empresas que se crean en Latinoamérica no sobreviven los 5 primeros años de vida. Es decir, esa mortandad está casi que creando una situación de barril sin fondo en lo que tiene que ver con generación de empresa, y el principal factor que hemos identificado para que esa mortandad se dé es básicamente la falta de educación, la falta de preparación del empresario para asumir un reto empresarial. Hay muchos empresarios que generan su dinámica empresarial sin saber qué es una contabilidad, sin saber qué es una planeación de largo plazo, sin saber qué es un plan de mercadeo. Es decir, no tienen los insumos fundamentales para poder sacar adelante su esfuerzo empresarial. Por supuesto, está condenado al fracaso. Siendo buenas ideas. Hay incluso, tenemos un programa con el Ministerio de las TICs que se llama apps.co, en el cual hay unos muchachos que tienen una serie de emprendimientos orientados hacia las TI, y ellos mismos reconocen que son muy buenos ingenieros, pero que no son administradores. Se gradúan de las universidades sin tener idea muchas veces de cómo crear empresas, de cómo sostener un emprendimiento, y esto lo hemos tratado de combatir a través de varios programas. Tenemos un programa que se llama Más Ideas, Más Empresas, a través del cual traemos al empresario, le decimos muéstrenos su plan de negocio o venga, se lo ayudamos a elaborar, vamos a darle herramientas en mercadeo, vamos a darle herramientas en contabilidad, en finanzas, vamos a darle herramientas en planeación, que es quizá lo principal.
Y a través de este programa hemos mejorado la mortandad en esos empresarios que nos han llegado en un 50%. Es decir, la mortandad de cada 10 empresarios que están en más ciudades, más empresas, de los 10 que estaban destinados a fracasar, hoy solamente tenemos 5, es decir, mejoramos ostensiblemente. Falta todavía un camino importante por recorrer, pero sin duda alguna, en la medida en que los empresarios se preocupen más por formarse, por capacitarse, por estudiar, por adquirir nuevas competencias, esa mortandad va a tender a reducirse. Muchas gracias a Juan Camilo Beltrán. La siguiente pregunta va para Luis Gómez. Es ¿cómo recuperar el sector rural con Smart City si un municipio no tiene recursos para inversión? Bueno, me encantaría tener una respuesta muy clara y directa de todo lo que se ha de hacer para recuperar estos sectores, pero por desgracia no la tengo y dudo mucho que la tengamos en general. Pero el sector rural es básico. Las ciudades, parece que el campo no existe, pero vivimos de todo lo que pasa alrededor nuestro, toda nuestra alimentación. La mayoría de empresas se van al final fuera de la ciudad. Es básico que las ciudades estén bien gestionadas, pero es igual de importante seguir creando economía en el sector rural, porque frenaremos un poco esa migración hacia las ciudades y es importantísimo no abandonar el campo y no abandonar la actividad económica en las zonas rurales, que no se concentre todo en las ciudades. Ahora, no creo que haya soluciones mágicas, inmediatas, y son trabajos a largo plazo y en colaboración entre muchos diferentes sectores. Gracias. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta para Gilberto Carrillo. ¿Cómo podemos conocernos para gestar alianza universidad-empresa en eficiencia energética e investigación de valor agregado como empresa de conocimiento? Eso es fácil ahorita. En la charla, de todas maneras, al final estaba el correo electrónico. Pero si no, pueden a través de la doctora Clara o directamente conmigo en la UIS o en la UDES o en la Oficina de Tecnogestión. O sea. Bueno, la siguiente pregunta viene para mí. ¿No es el centro de las Smart Cities el individuo, debido a que las empresas, administración pública, academia, están constituidas por individuos? Pues realmente no, estamos hablando de ciudadano, no del individuo como persona, porque de todas maneras cada una de las instituciones tiene un papel importante, pero es hacia el ciudadano el servicio, ¿sí? Entonces no hacia el individuo, porque en sí todos somos individuos. Bueno, esta era para la doctora Elena Stachenko, pero no está. Una nueva para Gilberto Carrillo. El uso racional de los recursos que usted plantea, al parecer, va en contravía de lo que se observa en el mundo con la cultura del consumismo. Los negocios crecen entre más se consuma. ¿Se resolverá este conflicto de modelos de desarrollo? A ver, yo creo que el que pregunta tiene mucha razón. En general, el desarrollo se ha asociado a un incremento del consumo energético. Ahorita lo que estamos tratando es de cambiar la cultura y, digamos, hacer que cambie tanto que realmente parezca que se mantienen las mismas cualidades, digamos, los mismos beneficios se obtienen, pero que se reduzca el consumo de energía. Con solo hacer gestión de demanda, las empresas pueden reducir más o menos entre un 5 y un 10%. Con hacer gestión energética, la industria de producción puede estar reduciendo entre 5 y 15% normalmente. Mi planteamiento más fuerte es: cambiemos las estrategias de diseño, que fue lo que hicimos en ese par de edificios que les mostré y lo que venimos proponiendo. Y es que con el cambio en el diseño estamos reduciendo el consumo fácilmente a un 70%. La propuesta
objetivo realmente es reduzcamos el consumo al 0%. Reducir el consumo de recursos no implica dejar de satisfacer las necesidades del usuario. Yo sigo manteniendo mi airecito no acondicionado eléctrico, sino natural, con flujo natural, con un buen diseño. Recuerdo que en el caso de los dos edificios, tanto del CENTIC como el edificio de la E3T, tuvimos muchas discusiones con los ingenieros civiles y con los arquitectos que mantenían su estructura de diseño como siempre ha sido. Nosotros le planteábamos que el diseño tenía que ser completamente diferente, la parte de climatización tenía que mirarse cómo se estructuraba y cómo se manejaban los caminos del aire para mantener eso, y de hecho, pues por eso la propuesta en reducción o en mantener, digamos, la tarifa, las temperaturas adecuadas, el confort adecuado, pues no necesitaba un consumo adicional de recursos desde afuera. Cuando hablo de cero consumo, es cero compra de servicios, ese es el objetivo. Repito, en el edificio de eléctrica logramos una reducción muy, muy alta. La comparación la podemos hacer muy fácilmente con otros